3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y vamos a estar contigo hasta las 6, cuando llegarán los compañeros de deportes con ese sorteo de la Champions. En este día 28 de crisis en Ceuta, hoy la noticia allí en la ciudad autónoma es la detención de 12 migrantes por enfrentarse a militares desplegados en la ciudad, en la barriada de Benzú, cerca de la frontera con Marruecos. Era un grupo de 30 o 40 personas que habían entrado hace un mes por la frontera de Tarajal, en esa entrada masiva, y sabemos que se enfrentaron a estos militares que iban en un coche. No se sabe mucho sobre los motivos, pero 4 de estos soldados han resultado heridos. Esto sucedió a las 5:30 de la mañana. Los militares estaban desarmados y sin medios de protección adecuados. Lo hemos venido contando estos días. El ejército en Ceuta durante este mes ha tenido una función más bien disuasoria, custodiando la puerta de los supermercados, acompañando a chavales hasta la frontera para que regresasen a Marruecos por su propio pie, separando a los migrantes por nacionalidades. Quien piense que han ido hasta allí para ponerse en la frontera y blindarla, se equivoca, ¿eh? No tienen autoridad legal para actuar y mantener el orden. Vamos, no tienen respaldo para hacerlo, ni una orden. Como ves, Ceuta sigue siendo una ciudad en la que es imposible volver a la normalidad. Más de 10.000 migrantes siguen en las calles, no hay una salida clara para los menores y entre los ceutíes hay miedo a un estallido social. Algunos vecinos nos contaban aquí que una chispa, bueno, más bien una chispita, tal y como están los ánimos después de un mes y viendo cómo la situación sigue degenerando, una chispita puede provocar un estallido social. Y sinceramente las noticias que llegan desde Madrid no tranquilizan los ánimos, ¿eh? Hoy han comparecido 3 ministros del Gobierno de España: Félix Bolaños, Mónica García y Ángel Víctor Torres. De hecho, este último aún sigue compareciendo hasta ahora como líder del mando único, que tardó un mes en montarse todo esto del mando único. El ministro de Política Territorial comparece tras la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. Y ahora sí, continúo, presidenta y señor ministro. Yo pensaba que usted iba a empezar su comparecencia pidiendo disculpas a los ceutíes. Disculpas por su dejadez, por no escucharnos. Iremos contando a lo largo de toda la tarde lo que ha dicho Ángel Víctor Torres en esa comparecencia en el Congreso. El resto de partidos políticos, de grupos parlamentarios, le están haciendo preguntas. Veíamos como algunos golpeaban en la mesa en señal de protesta, que es algo habitual en estas comisiones del Congreso. Antes que Ángel Víctor Torres, han comparecido, como te digo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la de Sanidad, Mónica García. Bolaños, que comparecía también en el Congreso, ha seguido la línea de otros ministros del Gobierno. 0 reproches a Marruecos y ensalza la cooperación. Esto es el resultado también de un trabajo institucional de cooperación y de diplomacia con Marruecos que también debemos poner en valor. Que el 90% de las personas que ingresaron irregularmente en nuestro país ya estén en Marruecos de vuelta también es el resultado de un trabajo que no es de estos días, que viene de lejos. A mí me sigue sorprendiendo lo de que el 90% han regresado cuando no tienen un número total de los que entraron y de los que siguen. O sea, no sabes un número total, pero sí que sabes que han regresado el 90%. Que uno lo entiende, ¿eh? Bolaños dice que no ve la mano de Marruecos detrás de esta entrada y que se trata de una crisis migratoria. La verdad es que también es llamativo que sigan defendiendo la idea de crisis migratoria, ¿eh? De las mafias, etcétera, cuando las propias ONGs que trabajan con migrantes ya hablan de otra cosa, que esto es distinto, que una mafia no te planta 80.000 personas en una frontera. Para empezar, porque nadie pagaría a una mafia para regresar a Marruecos en menos de 24 horas, que fue lo que hicieron la mayoría. Puede que haya una parte de crisis migratoria, sobre todo de los que vienen del Sahel, de los que cubrían esa última etapa del viaje. Pero lo que sucedió, y sigue sucediendo en Ceuta, es otra cosa. Es un país, Marruecos, que vuelve a utilizar, ya lo hizo en el 21, a personas como método de presión política y juega con sus vidas. 141 muertos. Y si no lo ha organizado Marruecos, al menos lo ha permitido con esa política de brazos caídos de los gendarmes marroquíes, sabiendo que se estaba generando un efecto llamada claro.
La frontera está abierta. Es lo que se decía por los grupos de Facebook durante esa semana. A nosotros nos lo han contado cuando estuvimos allí en esas barriadas. Dice que no ha venido aquí a buscar problemas, que ha venido aquí a trabajar. Sí, tiene miedo de que le devuelvan a Facebook. Decían unos a otros a través de Facebook que la frontera estaba abierta y viniste nadando. A través de vídeo. A través de Facebook la frontera está abierta y a este hombre, a Hassan, le dio tiempo a coger un coche en Rabat y llegar hasta Castillejos. Y el gobierno no se enteró de lo que estaba pasando. Pero sí era algo que se sabía. No solo en España, que por supuesto, aquí sí, porque los medios ya llevamos días hablando de ello, sino también en Marruecos. Escucha a Jaume Reverte, es un empresario español que lleva 15 años en Rabat. Y que en los pueblos y en los aledaños, en toda la región, incluso los alcaldes habían hecho reuniones para avisarles de que el día 30 las fronteras estarían abiertas. Esto es cierto. Entonces no me digan que ellos no sabían. ¿Cuál era el motivo? Pues no lo sabemos. Tendrán que explicar estos señores del gobierno cuál era su estrategia. Reuniones de alcaldes en Marruecos avisando de que el día 30 la frontera estaba abierta. Por eso el argumento de que el CNI no avisó es ridículo. Claro que avisó y claro que se sabía. Si lo sabían los alcaldes de Marruecos, si hablamos de ello en los medios. Aunque Bolaños haya seguido insistiendo en esa idea para respaldar a Marlaska y seguir dejando a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a los pies de los caballos. Por otro lado, hoy se ha anunciado que a partir de la próxima semana Sanidad empezará a vacunar a los migrantes que están en Ceuta y también que las comunidades autónomas aportarán 25 millones de euros para atender a los menores migrantes. Esto significa que al menos por ahora se quedan. Y es lo esperable, porque Marruecos no ha permitido aún ni la entrega de los muertos. Ha bloqueado los cadáveres en la frontera, ni uno solo han entregado. Siguen en cámaras frigoríficas del antiguo hospital militar. El argumento de Marruecos, según fuentes del interior del país, es que no acepta a los muertos porque nosotros no les estamos devolviendo a los menores, a los vivos. Ni que los menores le importasen tanto cuando han permitido su salida. ¿Pero por qué nos piden a los menores? Porque saben que no podemos devolverlos, que nuestro ordenamiento jurídico, nuestra ley, no lo permite. No podemos montarlos en un camión y llevarlos al otro lado de la frontera del Tarajal. Hay que hacerlo con garantías. Precisamente por las devoluciones que hubo en la crisis del 2021, hubo 2 condenas. Una a la delegada del gobierno en Ceuta y otra a la vicepresidenta de la ciudad autónoma, Mabel Deu. La sentencia llegó por la devolución sin garantías, dice el juez, de 55 menores. Ahora hay al menos 2.600, Mabel Deu ha estado hoy en Herrera en COPE. Porque yo no tengo ningún remordimiento de conciencia. Mañana volveríamos a actuar de la misma manera, porque estábamos convencidos de que ese era el instrumento jurídico. Y para nosotros fue un hecho histórico que las autoridades marroquíes reconocieran a las autoridades españolas, a la delegación de gobierno, a la vicepresidencia de la ciudad de Ceuta, a todo nuestro equipo. Pues hubo una condena por ello. Ahora están con recursos. A ver quién es ahora el guapo que pone su firma en una devolución de menores sin garantías. A ver quién se atreve, Pero no con 55, con 2.600. Por eso Marruecos los pide. Porque sabe que somos un país diferente, decente, avanzado, de libertades y derechos, que tenemos una ley que blinda a los menores, sea de donde sean. Y están pasando más cosas. En la localidad de Sariñena, en Huesca, ha fallecido un trabajador que se ha quedado atrapado por el derrumbe de una vivienda mientras realizaban labores de demolición del antiguo edificio. Se ha rescatado a otro operario que estaba también atrapado y eran 3 las personas que se encontraban dentro, pero una ya pudo salir por sus propios medios. Nos vamos hasta Huesca, última hora, Yolanda Sarsa. Continúan las labores de escombro en el derrumbe del edificio en obra situado en la calle Fatás de Sariñena, ocurrido este mediodía. Un obrero ha fallecido tras quedar atrapado cuando trabajaba en su demolición. Se encontraba junto a 2 compañeros, uno de los cuales ha sido rescatado y mantiene pronóstico reservado, mientras que el tercero ha podido salir por su propio pie. En el operativo participa un amplio dispositivo de bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, con la unidad canina, además de medios con drones y bomberos de Zaragoza, junto a Guardia Civil 061, 112, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales del Ayuntamiento de Sariñena. Los trabajos se centran ahora en asegurar la estructura y retirar los escombros. Y
ya sabemos la razón de la visita sorpresa del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú, a Rusia. Los medios estadounidenses publican que la intención era lanzar una advertencia al régimen de Putin sobre sus intenciones de realizar un ataque armado a un país de la OTAN. De hecho, esta misma madrugada ha dicho el presidente de Estados Unidos, para quitarle importancia al asunto, que el viaje era semirrutinario. Más detalles, Eva Revenga. Según medios como la CBS, el Wall Street Journal o Bloomberg, la inteligencia de Estados Unidos prevé un asalto limitado de Rusia contra algún país de la OTAN en los próximos meses. Ataque que podría centrarse en Estonia, Letonia o Lituania, los 3 miembros de la Alianza Atlántica que tienen frontera con Rusia. Se trataría de una limitada incursión terrestre pequeña, pero lo suficientemente importante para que la OTAN se piense si debe intervenir. La intención del director de la CIA ha sido advertir al régimen de Putin. No solo el presidente de Estados Unidos ha querido quitar importancia a este viaje. Desde Rusia, el jefe del Servicio de Espionaje Exterior ha asegurado que no hay nada inusual en este encuentro con el director de la CIA y que fue una mera reunión de trabajo. Ha sido la primera visita a este país de un director de la Agencia Central de Inteligencia desde noviembre de 2021, cuando William Burns viajó a Moscú para intentar convencer al jefe del Kremlin que renunciara a sus planes de invadir Ucrania. Y la Guardia Urbana de Barcelona ha sufrido un ciberataque por el que se han filtrado datos de más de 560 agentes. Han quedado expuestos públicamente por Internet de forma accesible para cualquier persona. Una simple búsqueda del número de identificación personal permite vincular directamente la identidad de cada agente con su ubicación habitual y sus rutinas de trabajo. Nos vamos hasta Barcelona. Silvia Fernández. Efectivamente, la filtración afecta a como mínimo 568 agentes cuyos datos aparecen en una resolución de movilidad de cabos y sargentos publicada en la Gaceta Municipal. Los sindicatos SIP, FEPOL y CESIF han denunciado los hechos ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos y los califican de extrema gravedad. El SIP-FEPOL ya había alertado al ayuntamiento hace una semana y pedido retirar esta información aún sin solución porque continúa disponible en Internet. Por ello, las organizaciones sindicales piden que se permita cambiar el número de identificación, el TIP de los agentes afectados y también garantías para que esto no vuelva a suceder. Además, Junts por Barcelona ha exigido explicaciones al gobierno de Jaume Collboni y ha presentado 27 preguntas para depurar responsabilidades. Y ha muerto en prisión a sus 84 años Ratko Mladic, el carnicero de Bosnia, condenado a cadena perpetua por el genocidio de Srebrenica y el asedio de Sarajevo. El excomandante militar serbo-bosnio permaneció 15 años prófugo hasta su detención en Serbia en 2011. Entre los crímenes por los que se le condenó figura la matanza de más de 8.000 hombres y niños musulmanes en 1995. Está considerada la peor atrocidad cometida en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Según ha informado su familia, ha muerto a raíz de una larga y difícil enfermedad cardiovascular. Y en los deportes, el Consejo de Administración del Atlético de Madrid respalda la decisión de no vender a Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona. Miguel Martínez. El club ha comunicado a través de sus canales oficiales la unanimidad de los miembros sobre la hoja de ruta del club y además también ha indicado textualmente que el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones, pero siempre de una forma ética y profesional. Mientras tanto, el club azulgrana ha hecho oficial la convocatoria para su primer partido en el Camp Nou a las 9 de la noche contra el Athletic Club de Bilbao. Rodri entra por primera vez en esa lista y todavía no estará Livakovic, que hoy ha sido presentado oficialmente para las próximas 4 temporadas. A la misma hora se juega la previa de Conference entre el Partizan y el Getafe y a las 8:30 también otro partido aplazado de la jornada 1 entre el Celta y Osasuna. Desde las 6 de la tarde les contaremos en directo el sorteo de la fase Liga de la UEFA Champions League y en marcha la 6ª etapa de la Vuelta Ciclista, hoy con final en Castellón. Alberto Arauz. De la que restan 49 kilómetros y 700 metros es cabeza de carrera un español, el jienense del Burgos BH, José Manuel Díaz. Por detrás viene un grupo de 9 ciclistas en el que también hay 2 españoles y a 2 minutos y 38 segundos marcha el pelotón con el maillot rojo Tadej Pogačar, pero todos los focos, Quique Iglesias, puestos en el Alto del Bartolo. Que se empezará a subir casi a 30 kilómetros de meta, pero con un territorio forestal que puede hacer decantar la balanza. Trabaja con ahínco el UAE por detrás porque hoy Pogačar tiene esta etapa marcada con una X. Pueden seguir en directo el tramo final de la etapa desde COPE+ y en la aplicación de Tiempo de Juego. Gracias, Miguel. Sigues en la tarde de COPE. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM. Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+ y Cataluña Onda Media. Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. 4:15 de la tarde, 3:15 en las Islas Canarias. Sigues en esta tarde de COPE, 28 días después de la entrada de más de 80.000 personas en Ceuta. La vuelta a la normalidad sigue costando mucho. Miles de migrantes continúan todavía en la ciudad y entre los vecinos se mantiene la preocupación por la seguridad y por una situación que se prolonga ya casi un mes y que da la sensación de ir degenerando. A todo esto se suma otra preocupación, la vuelta al cole. El 8 de septiembre hay familias que dudan de si llevar a sus hijos a clase. Mientras el gobierno intenta transmitir tranquilidad de cara a este inicio de curso, pero ponte en la piel de un ceutí. Vámonos hasta allí, Gonzalo Zavalla, buenas tardes. ¿Qué tal, Israel? Buenas tardes. ¿Cuál es la foto hoy en Ceuta? ¿Se sigue notando esa tensión en las calles? Porque la noticia de las últimas horas, ese enfrentamiento entre, esa emboscada que han tendido un grupo de 30 o 40 migrantes a esos militares que no tenían la protección adecuada, ha sido tremenda, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, se empieza a calentar por ambos lados. Es verdad que a esta hora, por una cuestión horaria, pues no se nota esa tensión en las calles, pero habrá que ver qué tal la noche, porque es lo que tú decías. Hablas con los vecinos, ellos te dicen que esto se está calentando, y la noche de ayer, pues lógicamente fue problemática. Vimos gestos muy negativos por ambas partes. Manifestantes que lanzaron huevos y botellas a migrantes, que rompieron sombrillas para que no tuvieran sombra en el día de hoy en esa playa, y luego pues lo que tú estás contando, ¿no? Que 12 migrantes prácticamente acorralaron a un vehículo militar, les empezaron a tirar piedras, 4 soldados heridos y lógicamente son imágenes lamentables por ambas partes. Yo vi 2 imágenes que me llamaron bastante la atención. Una cuando nos dirigíamos a la playa, la policía diciéndole a todos los migrantes que había en la calle que se fueran de ahí porque si les veían iban a ir a por ellos. Y la segunda, un policía muy gráfica cogiéndole del pecho a un manifestante, diciéndole, el manifestante estaba muy caliente, tenía mucho nervio, y le cogía del pecho y le decía: no intentes nada porque te arruinas la vida. En fin, decíamos que la tensión aumentaba y anoche se pudo comprobar y aumentó un grado más. Tú has estado hoy en Loma Colmenar, es uno de los puntos donde más se está notando esta tensión, porque ya hay uno de esos asentamientos facilitados por el gobierno, habilitados, mejor dicho, por el gobierno, prácticamente junto a las viviendas. ¿Qué te has encontrado y qué te cuentan los vecinos? Porque algunos estaban muy enfadados. Desde luego que sí, el barrio está hecho una porquería, ¿eh? O sea, es un barrio obrero, son viviendas de protección oficial, está muy cerquita del hospital y del barrio del Príncipe, y eso, pues, te puedes imaginar, es un cúmulo de olores, de gritos, de gente que te mira intimidándote, basura tirada por el suelo, miles y miles de inmigrantes. Rafa es un vecino con el que he podido hablar, y lo primero que le preguntaba, lógicamente, al ver la situación, era el día a día en el barrio. Una situación grave y irá más grave todavía. Personas que van a trabajar se levantan a las 7 de la mañana, no puede abrir ni las puertas porque tiene gente en sus portones durmiendo, las ventanas no pueden abrir durante todo el día, mal olor, se matan vivos entre ellos, un caos total, es una locura, no sabemos ya qué hacer. Y claro, tú dices, bueno, pues mira, te vas del barrio, te acercas a una playa a despejarte, porque hay alguna que está custodiada por el ejército para que no entren los migrantes, pero también hay que decir, no va mucho español por ahí, no se atreven mucho a bajar, pero es que cuando llegas a la playa el panorama con el que te encuentras es este. Mi hija, al levantar la nena, se encontró ahí un pastel que se llenó todas las manos de mierda, perdonen ustedes por la palabra. Yo tuve que llevar a mi hija para lavar, desinfectar las manos, eso no puede ser. Y aun con todo ello, porque esta gente está viviendo una situación muy difícil en su barrio, les he preguntado por los disturbios que se estaban viviendo en las últimas horas y los vecinos mantenían toda la cordura del mundo. Yo estaba trabajando y había unos chavales que tienen derecho de decirle: mira, señores, vete de mi puerta. Tienen todo el derecho, pero que los peguen, que no son perros, son personas, que vamos a perder esa humanidad que tenemos, tío. Es brutal, Gonzalo, como el pueblo ceutí, con esta situación degenerando, viendo su vida patas arriba, sin poder volver a la normalidad, viendo que es un verano diferente y que su vida se perdió hace un mes prácticamente, sigue con ese punto de humanidad y ese ejemplo de integración para que luego vengan ministras como la de Sanidad a insinuar racismo y xenofobia, ¿eh? Al pueblo ceutí, que es ejemplo de esa integración. Absolutamente, aquí no hay ningún tipo de racismo en el día a día, en los comercios, en los trabajos, en los amigos. Y ayer en la manifestación en la que estuvimos había fácilmente 20.000 personas y era el momento en el que se empezó a gritar el cántico de sí, 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 vamos al trampolín.
la manifestación prácticamente se disolvió y se quedaron los 200 macarras de turno queriendo ir a la playa a enfrentarse con la gente. ¿Qué ejemplo Ceuta? ¿Qué ejemplo esa ciudad? Empezando por el presidente Vivas y terminando pues por los ceutíes que salen a la calle a reclamar que les devuelvan su vida, que es lo que piden. Gonzalo Zavalla, compañero, gracias. Un abrazo. Bueno, mientras Ceuta intenta recuperar la normalidad, en el Congreso continúan las explicaciones sobre la gestión de la crisis, explicaciones que a veces no convencen mucho a los ceutíes y más bien les enfadan incluso más. Hoy era el turno de 3 ministros, Félix Bolaños, Mónica García y Ángel Víctor Torres. Este último es el que está al frente del mando único creado para coordinar la respuesta en la ciudad autónoma, un mando único que se creó con un mes de retraso. Ángel Víctor Torres sigue compareciendo hasta ahora en el Congreso de los Diputados. Que esto es competencia autonómica y que no podemos hacer nada. Nosotros entendemos todo lo contrario. Ante una situación de emergencia, hoy se multiplica por decenas la contingencia migratoria de Ceuta. Entonces se pide la actuación del Estado. Hemos modificado una ley y no por unanimidad. Y estamos respondiendo con Vivas para que esto se pueda, con el presidente Vivas, para que esto también se pueda El realizar. caso es que están respondiendo con el presidente Vivas ahora, pero casi un mes después, cuando el presidente Vivas llevaba, pues desde antes incluso de esa entrada masiva, casi pidiendo un mando único porque sabía que lo que venía por esa frontera de Tarajal era muy potente y muy importante. El primero en comparecer hoy ha sido Félix Bolaños, el ministro de Presidencia y de Justicia. Ha defendido que el Ejecutivo no ha dejado de trabajar desde que comenzó la crisis y que tampoco lo ha hecho Pedro Sánchez. No lo sé lo que han trabajado ustedes en agosto. Yo les digo que el presidente del Gobierno ha estado todos los días al teléfono, todos los días trabajando, todos los días dando instrucciones, todos los días. Y por supuesto que no estaba en Madrid. Y me temo que en un día de trabajo del presidente del Gobierno este agosto es mucho más que el suyo en muchos días. Sandra Senjo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El curro incansable de Sánchez en agosto. Que Bolaños ha cerrado filas con Sánchez, también con Marruecos. Ha vuelto a defender la versión de Interior sobre lo que sabía el Gobierno antes del 30 de julio, es decir, que nadie había informado de nada, ¿no? Sí, Bolaños respalda así esa versión del ministro Grande Marlaska y por lo tanto lo que hace es contradecir a la titular de Defensa, a Margarita Robles. Asegura que no hubo avisos del CNI de la entrada masiva. El Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. El ministro Bolaños dice además que la entrada se produjo por 2 bulos que circularon. Primero, que la frontera estaba abierta y segundo, que quienes entraran a nado no iban a ser devueltos. Eran 2 bulos producto de la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo que provocó, entre otras circunstancias, la entrada masiva de personas en Ceuta el 30 y 31 de julio. Digo yo que esos bulos llegarían por algo, ¿no? Sobre todo cuando llegas a la frontera y ves que los gendarmes no paran a nadie y que permiten la entrada de todo el mundo. Igual no era un bulo, igual era verdad que la frontera estaba abierta. Bueno, con Marruecos el Gobierno mantiene que la cooperación ha sido total. Bolaños asegura que esa colaboración ha permitido el regreso de buena parte de los migrantes, Sandra. Y por lo tanto, bueno, como dices, Marruecos no tiene la culpa de nada y la culpa es de esos bulos, ¿no? Sería el resumen. Sobre esa colaboración y esa cooperación total con Marruecos, lo que dice Bolaños es que a las pocas horas el 90% de los migrantes regresaron a su país y esto lo califica de un éxito, insiste, gracias a esa cooperación y a esa buena relación con Marruecos. Un país que ha defendido en numerosas ocasiones durante sus intervenciones, es en lo que más se ha centrado y sobre el que ha llegado a exigir incluso respeto al resto de grupos que estaban ahí en el Congreso. Esto yo creo que no es un buen camino. Necesitan ustedes un curso acelerado de diplomacia básica, porque están ustedes faltando el respeto sin ninguna prueba a Marruecos. Dice Bolaños que, de hecho, solo el PSOE ha respetado a Marruecos en el día de hoy. Y por su parte, bueno, ¿qué dice la oposición? Bueno, pues acusa al Gobierno de sumisión ante Rabat, también de negligencia, y han preguntado directamente en varias ocasiones a Bolaños qué es lo que le debe exactamente el Gobierno de Sánchez a Marruecos. Fíjate que al margen de lo que le debe el Gobierno de Sánchez a Marruecos y todo ese debate de lo que puede saber a través de Pegasus, de esa intervención de los dispositivos móviles, bueno, a mí me llama la atención que digan que saben que el 90% de la gente regresó
cuando no tienen una cifra total. Es decir, un porcentaje se calcula cuando hay una cifra total. Un porcentaje, ¿no? Isra, que además baila, porque hay veces que aseguran que es cerca del 90%, el otro día también lo situaban en torno al 95%, claro, del 90 al 95%, cuando estamos hablando de decenas de miles, ¿no?, de personas, no está claro. Sobre todo lo que ocurre ahora mismo en Ceuta, la prioridad, dice el gobierno, sigue siendo el retorno de los migrantes que permanecen en la ciudad. Bolaños defiende además el refuerzo realizado, dice, desde Justicia. Sandra. Sí, asegura que sigue sin recibir, eso sí, una petición formal para aumentar el número de jueces y de magistrados que están en la ciudad autónoma. Sin estos esfuerzos, aún así, dice que la prioridad sigue siendo comenzar los procesos de repatriación. Dijimos que la competencia que le corresponde al Ministerio, que es autorizar esos refuerzos, lo haríamos de manera inmediata. Todavía no hemos recibido esa petición formal, oficial, de refuerzos. Sin refuerzos, como decimos, se plantea difícil que se puedan retornar a todas estas personas, pero dice Bolaños que eso no es competencia suya, que él simplemente da el aval, ¿no?, el visto bueno para que se produzcan finalmente esos refuerzos. Pero bueno, como siempre, lo que ha hecho el gobierno en el día de hoy, Israel, es mensaje de tranquilidad, defiende su gestión, insiste en que siguen trabajando en que regresen todas estas personas, pero que hay que tener en cuenta la legislación, que es especialmente sensible con los menores. Y de hecho también ha dejado un recadito a las comunidades, les ha pedido solidaridad, les ha acusado de insolidarios. Insolidarios y pidiendo tranquilidad, ¿no? Tranquilidad cuando tienes, como tienen los ceutíes ahora mismo, toda la ciudad pues llena de gente que no se va por ahora. Gracias, Sandra. A ti. Lorenzo Silva, escritor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé, una valoración rápida. Bueno, la verdad es que hay un par de momentos de la comparecencia del ministro, sobre todo Bolaños, ¿no?, que es quien ha hecho un poco la defensa de la actuación gubernamental, que llaman la atención, ¿no? Sobre todo lo de estar al teléfono, ¿no? Yo creo que a todos nos alivia bastante que el presidente del gobierno no haya desconectado el teléfono. Estará en TikTok, hombre. Pero, claro, pero ¿no? Que estar al teléfono cuando es Sánchez puede ser muchas cosas. Por ejemplo, recomendar listas de música o de libros, para música en Spotify, novelas que puedes leer. Eso es lo que hacen TikTok. Igual se refieren a eso, Lorenzo. Mira, por lo menos sabemos que el teléfono lo tenía desconectado, lo que ya es muy tranquilizador, ¿no? Y, hombre, pues mira, no sé, cuando la Segunda Guerra Mundial ya había teléfonos, ¿no? Y yo creo que Churchill pues no estaba simplemente al teléfono, ¿no?, sino que cuando había una amenaza para la soberanía británica, pues estaba donde uno está, en el lugar donde uno está trabajando todo el rato, no cuando le llaman, ¿no? Eso me parece que lo vemos todos con claridad, ¿no? Como defensa me parece cuando menos mejorable, ¿no? Y hay algo que en los últimos, sobre todo en las últimas horas, ¿no?, de ayer a hoy, a mí me llama la atención, ¿no? Es evidente que, como consecuencia del hartazgo, ha habido algunos comportamientos entre los ceutíes pues que han cruzado la barrera, ¿no? La barrera incluso de la violencia, y puede haber alguna manifestación incluso de xenofobia o de racismo, ¿no? No hay ninguna población del mundo que tenga 0 habitantes que puedan sustentar estos sentimientos, ¿no? La reacción frente a esto, que es bastante excepcional de momento y que además han tardado bastantes semanas en reaccionar, ha sido inmediata. Ha sido absolutamente inmediata. Y sin embargo, yo echo de menos que haya una reacción igualmente contundente, por ejemplo, frente a las actuaciones, no de personas de la sociedad civil marroquí, sino de miembros del gobierno marroquí, que no solo hacen manifestaciones que son, digamos que cuestionan la soberanía española sobre una ciudad española, sino que también incluso son malintencionadas o de mala fe, ¿no? Como decir que España tiene secuestrados a los niños marroquíes. Frente a eso no se responde absolutamente nada. Tampoco hay ningún mensaje ni ninguna contundencia frente a los comportamientos que hay en parte de los inmigrantes que esta noche, por ejemplo, han emboscado y apedreado a unos militares españoles desarmados para decirles, oigan, ustedes están aquí acogidos como huéspedes, le estamos tratando bien, al que haga algo de esto le va a caer encima todo lo que le tenga que caer encima. Me parece que, hombre, por lo menos eso sería una buena medida para empezar a disuadirlo, pero no hay ningún mensaje en ese sentido. Pero además, Lorenzo, es que esa respuesta que pueda considerarse en cierto punto racista de una minoría de la población ceutí es que es muy minoría, porque la población... minoritaria y muy tardía. Muy minoritaria, muy tardía, y con una respuesta. Escuchábamos a Gonzalo Zavalla antes de que, por ejemplo, cuando los gritos en esa manifestación de 20.000 personas, decía Gonzalo, vamos al trampolín, como enfrentarse con los migrantes que están en el trampolín, es que la manifestación se terminó ahí, y los 200 macarras que decía Gonzalo que gritaban esto
Es que se quedaron solos. O sea, es lo que voy, lo que no se le puede decir al pueblo ceutí es racista ni xenófobo, vamos. Cuando es un ejemplo de unidad y de integración. Donde es lo que voy, Israel. El contraste entre una reacción tan rápida, incluso ministerial, frente a un comportamiento, ya digo, tardío, minoritario y hasta aislado, y sin embargo la absoluta falta de mensaje o de discurso para disuadir conductas de agentes que están deteriorando la situación. Bolaños no ha sido el único ministro que hoy ha tenido que dar explicaciones en el Congreso. Primero, Mónica García, la ministra de Sanidad, ha defendido la respuesta del sistema sanitario ceutí y ha elogiado a sus responsables. Así que los ceutíes pueden estar orgullosos y contentos de tener un equipo directivo que va a responder, que está comprometido y que va a saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Que va a saber que tiene 7 planes de contingencia, del cual hemos llegado al nivel 1 del plan de contingencia. Y frente a las denuncias sobre la presión que está soportando la sanidad en Ceuta, García niega que exista un colapso. A día de hoy no hay un colapso sanitario. Yo sí que quiero trasladar un mensaje a los ceutíes de que ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario. ¿Hay una crisis humanitaria? Sí. Bueno, después Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y responsable del Mando Único en Ceuta, ha comparecido ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso. Esa comisión aún sigue hasta ahora. Seguimos escuchando al ministro Ángel Víctor Torres en directo. Hay una afección objetiva, es real, en la ciudad que tenemos también que compensar desde lo público. Al señor Sánchez de Vox, yo es que no sé qué responderle, porque es que prácticamente toda su intervención fue referida al ministro Esta intervención Bolaños. de Ángel Víctor Torres que continúa a esta hora, pero ya ha dicho varias cosas antes. ¿Ha fijado cuál es ahora el objetivo del gobierno con los migrantes que entraron en Ceuta durante esa entrada masiva de finales de julio? El objetivo hagan que se produzca el retorno de todos los migrantes que entraron el día 30 y 31 y hacerlo dentro de los márgenes de nuestras leyes, del ordenamiento jurídico internacional y defensa de los derechos humanos, y si hablamos de los menores, de la ley superior del menor. Claro, cuando habla del retorno de todos, pero con garantías, eso significa que no van a volver todos, porque hay menores a los que no se puede devolver, porque están en una situación que no se permiten esas garantías. No se garantizan esos derechos. Y cuando se habla de subsaharianos, de migrantes de otros países que piden asilo en España, pues tampoco se les puede volver a un país que no es el suyo. Unos retornos, insiste Ángel Víctor Torres, que tendrán que hacerse dentro de la ley y respetando todas las garantías. Lo escuchabas. Y mientras se producen esas salidas, Torres asegura que el gobierno trabaja ya con otra prioridad. Vamos a lograr esa normalidad y lo vamos a hacer a la mayor brevedad posible. Vamos a intentar acortar los plazos. Y ese es el compromiso que también les quiero trasladar. Y termino tendiendo la mano para que, defendiendo la legalidad internacional, la defensa de los derechos humanos, ayudemos a los ceutíes a que esa normalidad se alcance cuanto antes. Lorenzo Silva, brevemente, que vamos con otro asunto, pero cuando Marruecos pide, por ejemplo, la devolución de sus menores, cuando habla de ese secuestro por parte de España de los menores, lo dice porque sabe que nosotros a los menores en ciertas condiciones no podemos devolverlos sin garantías, porque de hecho ya hubo 2 condenas por devolver a 55, ahora mismo hay más de 2.600, ¿no? Es evidente, aunque mira, yo ya que sé, y me parece que bueno que la última parte del discurso del ministro y ahora responsable de esta autoridad va en la dirección correcta, ¿no? Y creo que en esa misma dirección, pues creo que ya está tardando en convocar a su homólogo marroquí, el que sea, para instrumentar un mecanismo de colaboración rápido para identificar rápidamente las familias de estos menores y ver cuáles son dignos de protección y cuáles tienen protección en su medio familiar. Ya está tardando. Pues sí, y los reproches también, al menos algún reproche, ¿no? Al papel de Marruecos, en vez de hablar de tanta cooperación, de lealtad, de fidelidad, que es lo que se ha repetido últimamente, pues tampoco estarían de más. Al menos la gente podría sentirse un poco identificado, ¿no? Con ese reproche, escuchando a su gobierno. Pero Isra, mira, el reproche a veces no es práctico, pero lo que sí es práctico es decirle, mire, no me acuse de secuestrar a los niños, déjame un interlocutor para identificar rápidamente a todas las familias y evaluar todas estas situaciones en el plazo de 15 días. Eso es verdad. 4:33 de la tarde, 3:33 en las Islas Canarias. Rosa Rosado, buenas tardes. Hola, Isra, buenas tardes. Vamos a preguntarle a Lorenzo, ¿no? Lo que le estamos preguntando ya a los oyentes. Yo creo que no vamos a tener suerte. ¿Sí? Lorenzo, a ver si me lo sé. A ver, ¿alguna vez te has colado en algún sitio?
Sí. No me lo puedo creer, Lorenzo, ¿qué ha pasado? Claro, bueno, a ver, es que tenéis un concepto de mí, a ver. Un concepto cercano a la santidad. Yo me he colado, no, santos no hay. No, hay pocos, y no estoy entre ellos. Yo me he colado en la Alhambra, y además de una manera espectacular. Yo solo no habría podido, pero iba con un amigo muy descarado y me dijo, nos vamos a colar. Dijo, y nos colamos. Y yo he visto el Patio de los Leones yo solo, hasta que nos pillaron. Y os pillaron y os echaron. No, pero mi amigo tenía una labia estupenda. Le dijo al de, no, es que aquí es un escritor que viene y visita Granada y quiere escribir sobre nuestra ciudad. Y hombre, ¿cómo lo iba a dejar yo sin ver el Patio de los Leones? O sea, que no me pasó nada, pero porque iba bien acompañado. Esto de soy escritor es una buena excusa, lo de... lo dijo él, yo estuve callado, yo estaba preparado para que me fusilaran ya allí en el acto. Rosa, ¿qué nos cuentan los oyentes? Pues fijaos, colarse en la Alhambra es un arte. También lo es hacerlo a lo Michael Jackson. Hola, gente. Mira, este verano estuvimos de vacaciones en Granada y estuvimos en la Alhambra, y un amigo mío con su hijo y mi hijo, que era para verlos porque era un espectáculo, verlos por la salida de la Alcazaba de la Alhambra, como he dicho, iban andando hacia atrás y consiguieron entrar en la Alcazaba por la salida. Era un espectáculo verlo. Todo hay que decirlo. Venga, gente, ¿sabes? Qué grandes. Esperamos mensajes. Es el lugar en el que te has colado, Rosa. Bueno, te has visto obligado a colarte, por ejemplo, este verano. Cuéntanoslo en el 607 15 0602. Y lo que tenemos ahora es un mensaje de la Mutua. De la Mutua, sí, porque hoy sí he escuchado una noticia de esas que dan que pensar, y es que 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua. 9 de cada 10. ¿Qué? Pues sí, será por algo, porque cuando estás a gustito en un sitio, pues te quedas en ese sitio. Y además, si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama ahora al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Lorenzo Silva, has visto las imágenes de Nepal, ¿no? Las he visto, sí. Enseguida. Terroríficas. Enseguida vamos a estar en directo allí en Nepal para hablar con un nepalí que nos cuenta que están buscando a un amigo suyo. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Un mes de la entrada masiva en Ceuta. Y en COPE seguimos minuto a minuto todo lo que pasa. Lloramos de emoción porque es nuestra ciudad. Es que para mí Ceuta es todo. La semana próxima, programación especial. Una crisis, 4 perspectivas. Ceuta, Melilla, Marruecos y Canarias. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja y Ángel Expósito desde los puntos clave de la crisis. Rabat, huele la vulnerabilidad de... Síguelo en COPE y en cope.es. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David. Qué ambientazo, mano. Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea. Qué barbaridad. Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, Buena venta. Buena venta, ojo. ¡Coche seminuevo para casa! Ven a por más. Venga. Ocasión Plus. Love, love, love. El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Presentamos la nueva colección de Frost, la marca de papelería y mochilas del Corte Inglés para una mejor vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh? Pero si hasta ahora la playa está vacía. Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la ONCE. Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro. Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Mejor buscamos otra. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a eliminar el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario, farmacia y online. Y de regalo llévate un pañuelo tubular. Fosprin, mucho más que jalea. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. ¿Tú te has hecho algo? Sí, cuidad mi piel, mira. Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz. Borrascas, frío y granizo. Un sabroz. Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa. Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas, ¿eh? Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. 5 menos 20 de la tarde, 4 menos 20 en las Islas Canarias. Ayer, a estas horas, nos llegaban unas imágenes propias de una película, ¿eh? Nosotros decíamos, tiene que ser inteligencia artificial, es imposible. Llegaban desde Nepal, en el distrito de Rasuwa, justo en la frontera con el Tíbet. Una impresionante riada de lodo, de hielo, arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. No perdonaba edificios, estaciones de tren, presas e incluso pueblos enteros. La verdad es que yo nunca había visto una imagen de una riada que pasase por encima de un edificio entero, que es lo que llegaba desde Nepal. Las cifras que conocemos por ahora hablan de más de 350 muertos, 1.500 desaparecidos y entre ellos 4 españoles. Las labores de búsqueda van a ser especialmente complicadas porque la enorme masa de lodo acumulada en la zona dificulta mucho esas labores de rescate. En directo vamos a irnos hasta Nepal. Sudip Thapa es nepalí, vive en Katmandú, es la capital del país, a unos 40 kilómetros de esa zona afectada, de Rasuwa. Trabaja como guía de montaña para españoles y hasta el momento sabemos que está buscando a un amigo suyo que se encontraba en Rasuwa, en la zona afectada. Sadip, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo estás tú y qué sabes de tu amigo? Estoy bien y no sé nada de mi amigo. ¿En qué zona estaba, Sudip? ¿En qué zona estaba y qué fue el último contacto que tuviste con él? ¿Cuál fue? No, ese contacto estaba en la frontera con China. Estaba ahí. Está volviendo de China y eso. Cuando ves esas imágenes de esa riada, es el agua, el lodo, el hielo pasando por encima de los edificios, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo que piensas, Sudip? Eso, yo cuando vi eso es fuera de imaginación. Eso me pensaba que nunca he visto así. Y parece que va a borrar todo. ¿Cómo es esa zona del mapa? ¿Cómo es esa zona que ha quedado arrasada? Tú la conoces bien, tú trabajas con españoles, eres guía. ¿Cómo es esa zona? Sí, esa zona es pues la montaña. Y el río hay 2 ríos vienen de China, Tíbet, y se junta con los ríos de Nepal y eso, que es zona de montaña, pero está afectada zona de montaña esa zona y luego el riada sigue y hasta abajo, hasta sur, que es plano, hasta ahí está afectado. ¿Dónde te pilló a ti la riada? ¿Dónde estabas tú, Sudip?
Yo estoy en Katmandú y me he pillado aquí, en el capital. ¿Cómo está el ambiente ahora mismo? ¿Qué es lo que dice la gente? Porque se sigue buscando muchísimos desaparecidos. Sí, siguen todavía desde esta mañana los militares, policías, los desaparecidos y rescataron muchas personas también, 300 pico personas y también ha salido un número alto de gente desaparecida, más de 1.000 pico, 1.300 por ahí. Es una zona muy visitada, decía que había muchos turistas. Sí, porque es justo la entrada a Tíbet, a China. Es la frontera. Hay muchos españoles. Tú eres guía Sudip de españoles. ¿Van muchos españoles a esa zona? Van españoles, pero ahora un momento no ha pillado. Yo creo que solo hay 2 o 3 españoles que están pillados, que no están en contacto. ¿Habíais vivido algo así antes, Sudip, allí en Nepal? Eso parece igual que el terremoto de 2015. Más o menos muy parecido, o más fuerte este. ¿Qué es lo que más te preocupa ahora mismo, Sudip? Esto que todavía hay mucha gente que están desaparecidos y no sabemos nada. Hay 1.000 y pico y puede ser muchas personas más y eso, que estos todas personas quedan sanos y salvos y que lleguen en contacto a su familia y... Hemos visto cómo el agua arrasaba pueblos enteros. ¿Esos pueblos, quién vive en esos pueblos? ¿Son pueblos ricos, son pueblos pobres, rurales? ¿Cómo son? No, pueblos rurales. Pueblos rurales y eso, arriba en montañas son pueblos rurales y abajo en el valle había las ciudades pequeñas. ¿Os da miedo que deje de ir gente a esa zona después de lo que ha pasado? Porque las imágenes han dado la vuelta al mundo. Sí, ahora están diciendo, han mandado noticia de China que hay otro lago está creciendo y también va a llover 2 días, así que va a crecer mucho y el miedo de gente es que va a explotar otra vez y que viene otra día más. Pues Sudip Thapa, nepalí que trabaja como guía de montaña para españoles y que todavía está buscando a un amigo que está desaparecido por la zona de la Riada. Gracias por estar con nosotros en la tarde, Sudip. Un abrazo, chao. Goes in the sky and in my blue eyes, you know. Claro, ¿y por qué se ha producido esta riada que deja al menos 359 muertos, 1.500 desaparecidos, entre ellos 4 españoles? ¿Por qué se ha producido? Porque se habla de un deslizamiento de hielo, de un glaciar del Himalaya, también se habla de un terremoto, una riada que bajaba con lodo, con hielo. Luis Carcabella es científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, del CSIC. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Cuál es la principal hipótesis? Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que han pasado pocas horas desde que ha ocurrido y que ha sido una zona remota, con lo cual todavía no tenemos toda la información. Pero lo que pensamos es que ha sido un encadenamiento de sucesos, ¿no? Lo primero y lo más importante es que de un glaciar que estaba colgado en una ladera a 5.000 metros de altura y a unos 20 kilómetros de la frontera se desprendió y cayó ladera abajo. Entonces, en esa caída ladera abajo, pues arrastra pues todo lo que pilla, claro, rocas, provoca hasta desprendimientos del terreno, árboles, y todo ese material se acumuló en el cauce, en el fondo, en el valle del río, 1.000 metros más abajo. Entonces, al acumularse todo ese material, pues también represa el agua hasta que llega un momento en el que esa presa ya no puede aguantar más y se rompe y generando esa enorme ola que va valles abajo. Es que entonces no sería un terremoto, sino que el temblor sería provocado por el propio glaciar que se ha desprendido, ¿no? Efectivamente, hay un registro sísmico de una magnitud de 5,2 que no es un terremoto que haya inducido el desprendimiento del glaciar, sino que la propia caída del glaciar con esa enorme y gigantesca masa de hielo y de rocas y de agua, pues ha provocado, se ha registrado con los sismógrafos. Se calcula, todavía no está muy claro, pero que en la imagen de satélite parece que el fragmento de hielo que ha caído en superficie, porque es una imagen de satélite desde arriba, tendría como medio kilómetro por medio kilómetro. Madre todo mía. Ese, claro, más la altura que tenga, el volumen, que eso no lo podemos ver porque la imagen es plana desde arriba. Entonces imagínate ese volumen de hielo y agua arrastrando además todo lo que pilla a su camino. Pero no ha sido eso lo que ha caído ladera abajo, eso es lo que se ha caído al fondo del valle
y provocando la represa del río, que a su vez al romperse es la que genera la riada. Claro, el glaciar cae, interrumpe el paso del río, y cuando esto se rompe, tiene mucha agua acumulada y es lo que hace esa mega ola, pero es que la ola pasa por encima de edificios. ¿A ti te han sorprendido también las imágenes cuando las has visto, Luis? No. Las imágenes son brutales, la verdad es que da bastante miedo. Son brutales porque además el valle que hay aguas abajo es muy estrecho porque son zonas de montaña, de cabecera, con lo cual no hay posibilidad de que el río evacúe esa cantidad de agua por los laterales, hacia afluentes y demás, porque tiene muy poquitos y está rodeado de laderas muy verticales, con lo cual tampoco puede inundar la llanura, inundación, por así decirlo. Entonces lo confina entre las paredes del río y claro, pues eso, imagínate la velocidad que coge. Las imágenes son terroríficas, desde luego. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por aumento de la temperatura? ¿Por qué sucede lo de que el glaciar se venga abajo? Bueno, si finalmente ese es el motivo, porque todavía no lo podemos confirmar 100%, aunque parece que sí, evidentemente esto está relacionado con el cambio climático, porque al final la elevación media de las temperaturas lo que hace es debilitar los glaciares, ya sea porque se funde parte del agua que tiene la superficie, formándose incluso lagos encima del hielo, o también porque fluye más agua en la base entre el hielo y la roca, con lo cual, por así decirlo, lubrifica la superficie y entonces el glaciar va más rápido, o en este caso porque adelgaza el hielo del glaciar y al estar colgado en una ladera, pues se rompe por efecto de la gravedad y cae aguas abajo. Es uno de los fenómenos más mortales que pueda haber, con más mortalidad, porque esa mega ola que arrasa por todos los lugares por los que pasa y encima sigue arrastrando casas, escombros, lodo, árboles. Es que es difícil imaginar un fenómeno más mortal que este. Claro, si fuera solamente agua sería muy malo, pero claro, imagínate que eso no es agua, eso es un fluido que lleva ahí una cantidad enorme de lodo, de rocas, incluso genera hasta una pequeña onda expansiva en el frente, con lo cual el poder destructivo es tremendo. Y luego, es verdad que estas cosas, si suceden en zonas de alta montaña y remotas, ahí en la frontera entre China y Nepal, pues lo normal es que tampoco afecten a mucha población, en principio, es lo que podríamos pensar, porque está aquello, ya digo, en zonas muy remotas. Lo que pasa es que aquí, justo aguas abajo, está la principal frontera que comunica China con Nepal. Así que es una zona muy visitada por turistas porque que van a Nepal y de ahí pasan al Tíbet o a la inversa. Entonces, y además ocurre que es una típica frontera china un poco compleja, ¿sabes? Que no es como aquí, que pasas de Francia a España y nadie lo vigila. Con lo cual, pues puede que tengas que estar haciendo ahí una espera de 4 o 5 o 6 horas mientras que consigues pasar los controles y demás. Sí, se habla de muchísimos turistas que habría allí. Recordamos que hay más de 350 muertos, 1.500 desaparecidos, entre ellos 4 españoles. Luis Carcavilla, científico titular del Instituto Geológico y Minero del CSIC en España. Gracias, Luis. Gracias a vosotros, un abrazo. Vaya tela, Lorenzo, es una serie de catastróficas desdichas, El glaciar que se viene abajo, que interrumpe el paso del río, luego revienta la presa y tremendo, Lorenzo. Yo he visto una recreación que parece que han hecho con inteligencia artificial los chinos y lo que viene a decir es efectivamente lo que acaba de contarnos el experto, pero además con unas imágenes que sobrecogen más porque representa un poco el agua que podría haber incluso debajo de la capa del glaciar, ¿no? Esa que él decía que lubricaba su movimiento y demás. Es decir, que no solo es el hielo que se funde después de caer, sino que ya había agua dispuesta para evacuarse violentamente a la menor rotura. Y por otra parte también muestran cómo había una presa a medio camino y cómo la presa de hormigón descomunal pues la arrolla como si fuera de mantequilla, ¿no? Que parece que es lo que ha pasado. Es tremendo. Y lo que es evidente es que, pues que los glaciares, sobre todo los de cierto tamaño y que puedan estar encima de zonas habitadas, va a haber que empezar a monitorizarlos en verano. Sí, tremendo. Bueno, y estamos hablando con los oyentes de esa afición que tenemos los españoles, Rosa Rosado, por colarnos en los sitios, en las filas, etcétera. Esto es algo muy nuestro, ¿no? Sí, desde luego. ¿Por qué lo hacemos? Pues no lo sé, Irra. Se lo preguntamos si quieres a Mercedes Bermejo, directora de Psicólogos Pozuelo. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿por qué nos colamos? ¿Qué es lo que provoca nuestro cerebro? ¿Qué tenemos en la forma de ser? ¿Por qué somos así? Bueno, las colas, por un lado, nos fastidian en general, sobre todo por esta sociedad en la que vivimos, esta cronopatía, ¿no? Esta inmediatez, donde buscamos la gratificación inmediata y cada vez nos cuesta más esperar. Y nos fastidia porque sentimos que perdemos 3 cosas muy valiosas: el tiempo, la libertad y el control, que además es una incertidumbre porque nunca sabemos lo que va a durar una cola. Una cosa es colarse porque tienes prisa y otra muy distinta es hacerlo siempre y con todo el descaro. ¿Cuál es el perfil psicológico del colón profesional? Que lo hay.
muchos. Claro, hay diferentes perfiles. Está la persona despistada, como decías, que no ha identificado bien dónde empieza la cola o cree que pueden haber varias filas, ¿no? Y cuando se le avisa, pues enseguida se disculpa y retrocede. Está la persona con prisa que dice, solo es un momento, o que tengo el coche en doble fila, o es que llego tarde, o es que ya yo había hecho cola, ¿no? Cara dura, sí. La típica, ¿no? Que nos suena a todos, ¿no? Y todas. Está el oportunista, que se hace la distraída y que parece que prueba a ver si puede colarse y a ver si nadie protesta, ¿no? Y luego está la persona con este perfil como más narcisista, es decir, con un elevado sentimiento de privilegio, es decir, que considera que merece un trato preferente y que las reglas tienen que ser más flexibles para esa persona, ¿no? Fíjate que yo seguro dices, Mercedes, y me imagino a perfiles que yo conozco en cada uno de los tipos de colón que existe. Oye, me hace gracia que el que dice el despistado, ¿y qué pasa con el que se hace el despistado? Porque eso hay mucho que se hace el despistado. Que coge el móvil y se va, sí, va encontrando el hueco. Y va entrando por ahí. Eso también existe. Exacto. Que está con el móvil, y luego también la persona que se autojustifica, ¿no? O el impulsivo, que luego hay otras personas que lo hacen de una manera más impulsiva, ¿no? Al final hay muchos perfiles. Mercedes Bermejo, directora de Psicólogos Pozuelo, que nos ha hecho un análisis breve pero perfecto de los colones profesionales, de todos los que nos colamos en España, que somos de saltarnos la cola. Gracias, Mercedes, un abrazo. Gracias a vosotros. Esperamos mensajes sobre ese lugar al que te has colado, Rosa. Sí, en el 607 15 0602. Lorenzo Silva, gracias. Ya estamos avisando a la Alhambra de que te colaste, ¿eh? Bueno, oye, que no somos los peores, ¿eh? Los peores son los chinos. Yo esperando el metro en Pekín, en cuanto te descuidabas, te colaban 20 o 30. Toman de uno en uno. No te puedes fiar de los chinos, Lorenzo. 20 o 30. Chao. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. Es hora de contar verdades en la radio. Y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño. Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas. Directamente. Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar. Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-777. Verisur. ¿Sara? Hola, oye, estoy en el súper del Corte Inglés. Prepara la nevera, que tienen un 50% de regalo en helados y congelados. Llevo de todo. Ah, y pescado para la cena. El salmón noruego tenía una pinta divina. Y a solo 11,95 € el kilo. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app. Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá?
Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número 1 de España. ¿Sabías que los esquimales distinguen 30 blancos diferentes? Pues en Lidl sabemos distinguir entre un blanco de 18 céntimos el lavado y otro de 36 céntimos. Saber elegir es llevarte el detergente Formil por solo 6,69. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito. Estoy viendo la frontera del Tarajal, estoy viendo Castillejos y es indescriptible. Aquí hay muchísimas, más de 10.000 personas dispersas y te puedo asegurar que ya se ven chavales por la calle deambulando. Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.